Este asesinato llama la atención porque fue acribillado junto a 4 de sus familiares, 2 hombres y 2 mujeres, en un fraccionamiento muy exclusivo. De acuerdo con el gobernador de Chihuahua, en una entrevista reciente, este funcionario tenía información muy importante de la llamada Operación Zafiro, una operación con la cual presuntamente se desviaron recursos federales para las campañas políticas del PRI en los estados. La pregunta, señor presidente, es ¿qué opinión le merece este crimen? Saber si ha habido comunicación con la autoridad correspondiente respecto a este tema. El problema es que después de todo esto ya se tienen 2 principales sospechosos y muy fuertes, por cierto. Número 1, Luis Videgaray, quien actualmente se encuentra en una universidad de Estados Unidos dando clases como mosca muerta, disculpen la expresión. Y número 2, a la usurpadora Claudia Pavlovich, quienes aseguran algunos de las personas que viven en dicho estado ya tienen más denuncias que el mismo Padres, pero todo aquel que se atreva a denunciarlo, la gobernadora cuenta con un grupo criminal que se encarga de silenciar este tipo de situaciones. Hola, soy Cecilia Arriola del canal de Histofilia y vengo para invitarte a que nos visites para que veas nuestro nuevo video. Hablaremos sobre las soldaderas o las Adelitas. Entérate de las actividades que realizaban en la Revolución y por qué nos es tan difícil conocer el nombre de alguna de ellas. No te lo puedes perder, te espero en Histofilia. Y pues yo mis queridos charros, arrancamos con la información del día de hoy y agarra con lo que te voy a presentar. Y es que luego de que el día de hoy un reportero valiente pusiera sobre la mesa lo sucedido con la mano derecha de Luis Videgaray, y que hay que decirlo como debe de ser, los priistas mandaron a descabechárselo. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dio fuertes declaraciones asegurando que este tema ya está en manos de la Fiscalía General de la República. El problema es que esto desató muchas polémicas, donde en realidad el tema por el cual se le estaba buscando principalmente, o el tema por el cual querían silenciarlo, era por el tema de la Operación Zafiro, que fue básicamente como la estafa maestra, un esquema para desviar recursos del gobierno a diversos estados de la República. El problema es que después de todo esto ya se tienen 2 principales sospechosos y muy fuertes, por cierto, que tuvo inclusive repercusiones hasta en Estados Unidos. Ah, caray, ¿de quién se trata? Número 1, Luis Videgaray, quien actualmente se encuentra en una universidad de Estados Unidos dando clases como mosca muerta, disculpen la expresión. Y número 2, a la usurpadora Claudia Pavlovich, quienes aseguran algunos de las personas que viven en dicho estado ya tienen más denuncias que el mismo Padres, pero todo aquel que se atreva a denunciarlo, la gobernadora cuenta con un grupo criminal que se encarga de silenciar este tipo de situaciones. Pero todo también parece indicar que Luis Videgaray cuenta con un grupo criminal aquí en México que se encarga de cumplir sus deseos, pues también es de los principales sospechosos. Pues resulta que si esto llegara a comprobarse entre la actual gobernadora de Sonora y Luis Videgaray, esta acción de haber acabado con la vida de este personaje, bueno, pues les habría generado a ellos alrededor de 700 millones de pesos. Arrancamos con la información, eso es lo que está sucediendo y esto es lo que tienes que saber. Arrancamos y dice así, esto fue lo que pasó el día de hoy en la mañana. Vamos a escucharlo solamente para recapitular y vincularlo con las pruebas que les tengo relacionadas a Luis Videgaray y a la actual gobernadora de Sonora. Este asesinato llama la atención porque fue acribillado junto a 4 de sus familiares, 2 hombres y 2 mujeres, en un fraccionamiento muy exclusivo. De acuerdo con el gobernador de Chihuahua, en una entrevista reciente, este funcionario tenía información muy importante de la llamada Operación Zafiro, una operación con la cual presuntamente se desviaron recursos federales para las campañas políticas del PRI en los estados. La pregunta, señor presidente, es ¿qué opinión le merece este crimen? Saber si ha habido comunicación con la autoridad correspondiente respecto a este tema y preguntarle si considera que valdría la pena que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera nos pueda explicar sobre la Operación Zafiro, si hay investigación sobre este presunto desvío de recursos a campañas políticas y si tenía el nombre de este funcionario en estas investigaciones, si es que las hay. Gracias. Sí, este lamentable caso lo está atendiendo la Fiscalía. Ya tienen ellos la investigación, la Fiscalía del Estado y también la Fiscalía de la República, por esta posible relación con los sucesos de Chihuahua, sí, y de desvíos de fondos. Aquí aclaro también que es reprobable que se le quite la vida a un ser humano, más cuando tiene que ver otras personas, ¿no? No solo es a él, sino
familiares. O sea, es algo que no debe de celebrarse de ninguna manera, pues. Eso no es justicia, eso es barbarie, eso es inhumano. Y va a corresponder a la autoridad hacer la investigación. Nosotros en ese tema lo que nos corresponde, y ya se han hecho todos los trámites, es lo de la solicitud de la extradición del ex gobernador de Chihuahua. La unidad de inteligencia financiera no tiene injerencia en este asunto, solo que la Fiscalía de la República lo solicite. No podemos ser oficiosos y son casos que se tienen que manejar con mucha responsabilidad, de evitar el escándalo. Hablábamos ayer de la importancia que tiene el preservar, el cuidar la dignidad de las personas. Bueno, aquí mencionamos una palabra clave que es la Operación Zafiro, que era básicamente lo que hicieron o muy similar con la estafa maestra. Dentro de esta Operación Zafiro, ¿qué gobernadores estaban implícitos? Vamos a ver el siguiente video y dice así. Pues resulta que de los gobernadores que acaban de aparecer, Claudia Pavlovich es la que aún sigue en funciones como actual gobernadora. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto llegaba a salir a la luz, bueno, pues ella podría haber sido detenida porque todavía está en funciones. A diferencia, por ejemplo, aquí tenemos al que era ex gobernador del Estado de México, que bueno, pues ya la tierra se lo tragó, así como otros que salían aquí en el video. Pero en especial Claudia Pavlovich todavía hubiera tenido problemas al momento de salir. Ya sabemos que ya está de salida casi la gobernadora, pero sí hubiera tenido problemas. Luego, no es la primera vez que la señora tiene señalamientos. ¿Por qué? Bueno, pues cabe mencionar lo siguiente y dice así, lo estamos viendo aquí en pantalla. Resulta que hasta el momento Claudia Pavlovich, y así lo denuncian varios medios de información, inclusive tiene hasta más denuncias por actos de corrupción que el mismo Padres, gobernador panista que estuvo encarcelado, y dice lo siguiente: la corrupción no es un fenómeno cultural de los mexicanos, como así lo aseguró Enrique Peña Nieto, lo cual me parece nefasto, sino que en realidad es simplemente un atributo a los ignorantes que no contaron con una buena formación cívica. Hay que decirlo como es, son unos animales. Y es que resulta que en Sonora el PRI y el PAN son exactamente lo mismo. En el caso del gobierno de Sonora, no obstante que Miguel Padres, el panista encarcelado, estuvo señalado por actos de corrupción, resulta que la gobernadora está igual o peor. ¿Por qué? Bueno, pues los mismos grupos de poder, los mismos empresarios, los mismos grupos delictivos que defendió Padres, hoy son los mismos grupos que la actual gobernadora está defendiendo. Y es que tristemente, aunque fue la primera gobernadora mujer, y que a mí me da mucha tristeza y me da mucha vergüenza, porque al contrario, cuando uno es el primero en algo, bueno, pues trata de dar lo mejor. Yo no digo que soy de las únicas youtubers mujeres, pero sí fui de las primeras en empezar con este sueño, y al contrario, uno lo porta con orgullo y busca siempre, al ser el primero, tienes esa responsabilidad para inculcar a más personas a seguir tu camino. Pero en este caso, la primera mujer gobernadora y ratera, pues imagínense ustedes qué ganas le va a quedar a la gente volver a votar por una mujer, porque por unas perdemos todos, y
esto es lo que está haciendo la señora, quemarlos. Entonces, ¿por qué es número uno sospechoso? Bueno, dentro de las denuncias que la señora tiene en su contra, bueno, pues aseguran que su familia es muy peligrosa, que se encuentra ya incrustada en el gobierno, que tienen grandes puestos, pero además manejan un grupo delictivo. Sabemos que la gobernadora también estuvo involucrada con el tema, bueno, de los Levarón. Entonces, viene más o menos todo esto para que vean la magnitud del problema y que, repito, de los gobernadores que estuvieron involucrados en la operación Zafiro, ella actualmente sigue en funciones y esto hubiera repercutido muchísimo, pues podría haber terminado como Rosario Robles. Ahora, continuando con la información, ¿qué tiene que ver Luis Videgaray con todo esto? Continúo y dice así. Aquí tenemos otro antecedente. Denuncian a Claudia Pavlovich por supuestamente mantener en nómina a su familia en Sonora, además de que su familia es dueña del agua en Sonora. La han intentado privatizar y bueno, esto es lo que han denunciado diversos pobladores de dicho estado. Ahora, lo interesante es lo siguiente, y es que detrás del asesinato de este personaje del PRI se encuentran dos personajes muy importantes, Luis Videgaray y la gobernadora. Y es que no hubo robo. Los sicarios fueron directamente a quitar la vida al ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, quien se encargaba además de crear los esquemas de corrupción. Luego lo revisaba Luis Videgaray y entre los dos los firmaban para aprobarlos. Continúo leyendo. Las primeras averiguaciones señalaron que los caídos eran miembros de una familia procedente de la Ciudad de México. Posteriormente se dio a conocer que dentro de todo esto estuvo involucrado, bueno, pues un líder de un grupo criminal del estado de Morelos, así como también un grupo delictivo de otro estado, pero bueno, pues que también es señalado por ser muy peligroso, que lo subrayé y está aquí en pantalla. Después de las investigaciones se dio a conocer que se trataba del exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, de 39 años de edad. Y es que entre 2012 y 2018 Gamboa fue titular de la unidad. Entre otras muchas cosas, formulaba las políticas del gasto público federal, control de dispersión de recursos a los estados y bueno, pues aquí vemos cómo tenía la posibilidad de entrar a fideicomisos, mandatos y actos análogos, donde el tema era cómo se repartía el pastel con los gobernadores. Era la mano derecha de Luis Videgaray. Se había diseñado un mecanismo para desviar dinero a dos empresas fantasmas que luego hicieron llegar esos recursos al PRI de Manlio Fabio Beltrones. Esto es muy importante. Fue asesinado el jueves al lado de su madre y de sus hermanos. Pero aquí lo importante es lo siguiente, y dice así: el hombre cuyo silencio valió 700 millones. Esta acción, el hecho de que mandaran a descabellarlo, hay que decirlo como es. No hubo robo, no hubo dinero de por medio, no hubo sustancias ilícitas para decir, es que el señor andaba en la maña. Posiblemente siendo en la maña, digo, es del PRI, eso no es un secreto para nadie, pero en realidad alguien ordenó que le hicieran eso, porque llegaron al domicilio, hicieron lo que tenían que hacer. Una vez cometido el objetivo, se fueron, abandonaron el carro en la carretera México-Acapulco, desaparecieron las personas y ya fue todo. El objetivo era ese, arrebatarle la vida a esta persona. Ahora, aquí lo interesante es lo que significó para Luis Videgaray, para la gobernadora del estado de Sonora, así como también para otros personajes. Eso representó 700 millones de pesos resguardados. Pues si este personaje comenzaba a hablar y que algunos señalan que sí hay investigaciones por parte de Santiago Nieto, bueno, pues esto hubiera salido a la luz. Porque si no hubiera investigaciones en contra de esto, si no estuviera Santiago Nieto detrás de la operación Zafiro, pues qué necesidad de ordenar que le quitaran la vida, ¿no lo creen? Entonces era porque Luis Videgaray, la gobernadora, así como otros personajes, sabían que cada vez se estaban acercando más a fondo a este tema y no les convenía. Ya para concluir, permíteme platicarte, bueno, pues que hace unos meses Luis Videgaray fue visto en esta universidad, quien pareciera ser que está siendo protegido o quién lo está ayudando para seguirlo manteniendo ahí. Yo creo que además
además del hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandara una carta diplomática referente al tema de Rápido y Furioso en relación con el sexenio de Felipe Calderón y si el expresidente estaba enterado o no. Yo creo que también el gobierno mexicano, si hay investigaciones como la estafa maestra, como la operación Zafiro, como corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las cuentas de los hijos del expresidente, ¿por qué no iniciar una investigación contra Luis Videgaray? Que es evidente, está implícito, quienes algunos aseguran que a Luis Videgaray quien daba órdenes junto con Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué el gobierno mexicano no manda una carta? ¿Por qué tanta protección a Luis Videgaray por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué tiene Luis Videgaray? ¿Qué les dio al gobierno de Estados Unidos para que hoy esté respaldado? Pero no me queda la menor duda que o la gobernadora o Luis Videgaray tienen nexos con grupos criminales para haber pedido este encargo. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Yo soy Juan Carlos Uno para el Charro Político y nos vemos hasta la próxima.